Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en esta ocasión los invito a que revisemos la clase sobre economía de mercado y que profundicemos un poquito de cómo funciona una economía de mercado a nivel global, pero específicamente en nuestro país. ¿Qué rol cumple el Estado en esa economía? ¿Qué rol cumple el mercado? Etcétera, etcétera. Comencemos entonces analizando, ¿no es cierto?, o haciendo una breve referencia a los sistemas económicos, porque la economía de mercado es un sistema económico de varios sistemas económicos que han surgido en la historia de la humanidad, que han existido en la historia de la humanidad. Aquí hacemos un pequeño repaso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de Grecia, de Roma, con una economía fundamentalmente agraria, agrícola, un sistema de carácter esclavista donde el peso de la producción recaía en la mano de obra esclava. ¿Ya? Y ya sabemos que los esclavos eran considerados como una cosa que se compra y se vende, que se transa en el mercado. ¿Ya? Después, en el siglo X al siglo XIV, en la Edad Media, se desarrolló una economía de carácter feudal, en Europa fundamentalmente, ¿no es cierto? El feudalismo y la Edad Media se dan fundamentalmente en Europa, donde la sociedad, si bien seguía siendo fundamentalmente agrícola, van desarrollándose a pequeñas labores también artesanales, y los artesanos también forman gremios muy relevantes. Y lo interesante del sistema feudal es la relación que se da entre el señor y su vasallo, las relaciones de vasallaje, ¿no es cierto? El señor suele ser el dueño del territorio, de los latifundios, del campo, suele ser el dueño del lugar. Y los vasallos viven ahí, ¿no es cierto? Eh, y tienen una relación de lealtad hacia el señor feudal que los protege y le entrega otras garantías, como por ejemplo el trabajo. Y se hace una especie de juramento de vasallaje. ¿Ya? Usted vive acá y recibe toda la protección, la alimentación, todo lo necesario para vivir de su señor, pero usted está dispuesto también, en caso de que el señor necesite defender su tierra, a ir a la guerra, ¿ya? En defensa de su señor. Esas son las relaciones de señorío, ¿no es cierto?, que ustedes van a encontrar más detalladas, en profundidad, ¿no es cierto?, en la guía respectiva de esta clase. Luego esa dinámicas económicas, ¿no es cierto?, de vasallaje, propias del feudalismo, van en la edad moderna, ¿no es cierto?, desde el siglo XV, el siglo XVI en adelante, a dar paso a un sistema conocido como mercantilismo, que es el origen del sistema capitalista actual, de la economía de mercado actual. No es exactamente igual a nuestro sistema actual, pero es el origen de. El mercantilismo se basaba en la acumulación de metales preciosos y en la transacción económica, ¿no es cierto?, cumpliendo un rol fundamental de determinación de precios. En el intercambio económico, muchas veces aún seguía siendo un intercambio de trueque, de cambiar una cosa por otra, pero acá teniendo como referencia económica el valor del oro, el valor de la plata, el valor de algún metal precioso, preciado, ¿no es cierto? Fundamentalmente oro y plata siempre fueron los más relevantes, el bronce también. Eso es el mercantilismo, ¿ya? Se utilizan los metales preciosos como reserva económica, como reserva de dinero, de riqueza, ¿ya? Luego, este mercantilismo, ¿no es cierto?, va adaptándose y llegamos yo diría, sobre todo al siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XVIII, 1750 en adelante, y fundamentalmente en el siglo XIX, desde 1800 en adelante, con la revolución industrial que viven fundamentalmente los países europeos, Inglaterra y Francia, donde nace la fábrica y la empresa moderna que trata de satisfacer necesidades ofreciendo algún producto. Y muchas veces, sobre todo en esta época, en el siglo XIX, inventando un producto que no existía antes,
para satisfacer alguna necesidad específica de la población y que produce en masa dentro de una industria, de una fábrica, donde hay un proceso productivo ordenado que conduce rápida y masivamente a la fabricación de algo. Por algo llamamos revolución a la revolución industrial, porque es un cambio económico en los procesos productivos radical, sumamente radical, que cambió la forma de producir para siempre. Y ahí, entonces, el sistema económico también cambió, ¿ya? Y de ahí en adelante es el auge, ¿no es cierto?, de el intercambio económico, de la compra y venta de cosas y de la moneda como unidad de medida en ese intercambio. Luego serán los billetes, ¿no es cierto? Pero hacemos referencia a la moneda como este consenso social en cuanto al valor de algo que representa una riqueza específica, ¿no es cierto? Nunca se han puesto a pensar, ¿no es cierto?, de por qué confiamos en un billete. ¿Por qué decimos este billete vale 10.000 pesos y más o menos tenemos toda una referencia de lo que significan 10.000 pesos en cosas que yo puedo comprar? Siendo que ese billete es un papel impreso que no tiene valor alguno. ¿Vale en sí solo el billete? No vale nada. ¿Cuánto costará fabricar un billete? ¿50 pesos? No tiene valor alguno en sí mismo. Es el valor del consenso social que hay al interior de una sociedad. Por eso es tan frágil y por eso cuesta tanto mantener, ¿no es cierto?, el valor de una moneda, de la moneda de un país. Porque depende de un sinnúmero de factores sociales y económicos, financieros, mercantiles, el que haya confianza en esa moneda, ¿ya? Y eso es propio del capitalismo industrial que surge en el siglo XIX, que se expande en el siglo XIX en todo el mundo, que es el origen de las economías de mercado actuales. Es el origen, porque no son tal cual. En el siglo XX, ¿no es cierto?, el mundo va a conocer distintos modelos económicos, sistemas económicos. Este sistema capitalista que se mantiene tal cual y se fortalece. El sistema comunista o centralmente planificado, donde las decisiones que en una economía capitalista de mercado las toma precisamente el mercado, el qué producir, cómo producir, para quién producir, la libre interacción de la oferta y la demanda en el mercado determina esas preguntas o responde esas preguntas. En el sistema comunista, ¿no es cierto?, será el Estado, el ente central, el que tome todas esas decisiones porque cree que las toma mejor que los agentes económicos libres de una economía. Y el mundo conoció entonces sistemas económicos centralmente planificados, mejor conocidos como sistemas económicos comunistas o socialistas, que históricamente demostraron ser poco eficientes para satisfacer necesidades. Y después, ¿no es cierto?, yo diría desde 1929, desde los años 30 en adelante, el mundo ha conocido economías mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Economías donde tanto el mercado como el Estado cumplen un rol dentro de esa economía, cumplen una función específica. ¿Ya? El mercado donde es mejor asignando recursos va a tener prioridad y va a tener una función ahí. Y el Estado donde es mejor regulando y tratando de resguardar la libre competencia y el libre intercambio para que no se produzcan distorsiones en esos mercados, ahí va a tener una función también de regulación, de normativa, ¿no es cierto?, de fiscalización de la actividad económica. Podemos decir con toda propiedad que actualmente el 80-90% de los países en el mundo tienen economías de tipo mixtas. Mixtas de mercado, ¿por qué? ¿Y por qué esta clase igual se llama economía de mercado? Si no es, no es una economía 100% de mercado como lo fue en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Porque sigue siendo preponderante el mercado en la asignación de recursos. Por eso la llamamos economía mixta, porque acepta que el Estado tiene un rol en la economía, pero sigue siendo preponderante el mercado, ¿ya?
Continuemos entonces analizando entonces cómo funciona esta economía de mercado o economía mixta de mercado en nuestro país. El mercado, como les decía, es el principal asignador de recursos. Los recursos lo determina el mercado. El mercado determina, ¿no es cierto?, los sueldos. En algunas actividades económicas los sueldos suelen ser más altos, en otras más bajos, dependiendo, ¿no es cierto?, de un montón de factores, de cuántas personas trabajan ahí, de las empresas, cuántos recursos produce esa empresa, de qué tan eficiente es esa empresa, la capacidad laboral de esas personas, etcétera, etcétera. Los precios de un producto también se determinan libremente en el mercado, dependiendo de la oferta de ese producto, la demanda, la competencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en una economía mixta de mercado como la chilena, es el mercado el principal asignador de recursos. El Estado, en cambio, tiene otras funciones, no es el principal asignador de recursos, tiene otras funciones más específicas que generalmente buscan mantener el equilibrio en la economía, mantener la economía de mercado relativamente equilibrada y que no se produzcan excesos de mercado. Hacemos referencia sobre todo a excesos relativos a la concentración económica, a los monopolios, a los oligopolios, a la colusión, que es cuando las empresas se colocan de acuerdo y se coordinan para fijar precios. Para evitar ese tipo de situaciones que distorsionan la libre competencia y el libre mercado, el Estado cumple algún rol y alguna función a través de normativa, de regulación, de fiscalización, ¿ya? Pero no solo el Estado cumple ese rol. Hay personas que muchas veces quedan fuera del acceso a bienes y servicios por pobreza. Y el Estado entonces ahí también cumple un rol a través de la política social del gobierno, ofreciendo bienes y servicios a esas personas más pobres que no pueden acceder a ellos. Y para eso el Estado necesita dinero. ¿Y de dónde recauda dinero el Estado? Una empresa hace dinero, ¿no es cierto?, de las ganancias de su proceso de venta, ¿no es cierto?, de lo que produce, lo vende y ahí genera utilidades. El Estado no. ¿De dónde saca recursos el Estado? De los impuestos. El Estado cobra impuestos en una economía a las personas y a las empresas. Y con esos impuestos, ¿no es cierto?, determina el gasto público y financia bienes y servicios, servicios como la justicia, como la salud, como la educación, como las obras públicas. ¿Ya? Entonces, el Estado determina el gasto público que financia con los impuestos que cobra, regula la economía para tratar de que se mantenga equilibrada, cumple una función de estabilización de la economía y además gestiona una que otra empresa pública que queda, al menos en Chile. Hay países donde hay más empresas públicas y otros donde hay menos. En Chile no quedan muchas empresas públicas, pero el Estado todavía tiene algunas. Por ejemplo, Codelco, que debe ser la más importante. La Corporación del Cobre de Chile es una empresa que produce el 50% del cobre que produce Chile y por lo tanto un buen porcentaje del cobre que se produce en el mundo y es estatal. O empresas como EFE, Empresas de Ferrocarriles del Estado, o ENAP, Empresa Nacional de Petróleos, o Televisión Nacional de Chile, TVN, el canal público, también del Estado. ¿Ya? Y esa gestión de esas empresas la administra, ¿no es cierto?, el Estado. Profundicemos un poquito más, ¿no es cierto?, en estas funciones que cumple el Estado en la economía. Fija el gasto público. Para eso, ¿no es cierto?, determina, estos son los ingresos que va a recibir el Estado, las ganancias que vienen de Codelco y de alguna que otra empresa pública. Los impuestos, todos los impuestos, los tantos impuestos que hay en Chile, ¿no es cierto? Esto se va a recaudar, ¿ya? Y entonces determina el presupuesto del Estado. Se va a gastar en esto y en esto, ¿ya? El presupuesto se determina de un año para otro.
entre octubre y noviembre, ¿no es cierto?, se determina una ley de presupuesto que se envía al Congreso y allá se discute y se aprueba. Y es una ley enorme porque determina en específico en qué se va a gastar el dinero en todo el aparato del Estado. Para educación, esta cantidad, y en educación entramos y vemos el desglose. Esto para subvenciones, esto para tal proyecto, para tal plan, y así vamos por cartera, ¿ya? Desglosando en qué se va a gastar el dinero del Estado, ¿ya? Eso. Después, determina el sistema impositivo, el Estado cobra impuestos. ¿Y quién determina las tasas de impuestos? El mismo Estado, ¿ya? Los impuestos, recordar que son los pagos legalmente obligatorios, por eso se llaman impuestos, porque es una imposición obligatoria, que realizan tanto las empresas como las personas al Estado. Los impuestos más relevantes en Chile son el IVA, el impuesto al valor agregado, que pagamos todos cada vez que compramos algo y cuya tasa está en un 19%. Y el impuesto a la renta. El impuesto a la renta que se divide en impuestos de primera categoría, que es el impuesto a la utilidad y ganancias que tienen las empresas, y el impuesto de segunda categoría, que es el impuesto que pagan las personas por sus sueldos y que está por tramos, ¿ya? Por sus sueldos y sus remuneraciones mensuales. Y esos son los dos más importantes. Hay impuestos, muchos otros impuestos específicos, ¿no es cierto?, a los alcoholes, a los combustibles, al tabaco, y así encontramos muchos otros impuestos. El Estado también trata de regular la economía. Si bien no interviene directamente, trata de mantener equilibrios macroeconómicos. Y para eso norma y fiscaliza la actividad económica. Se encarga de normar, eso quiere decir entonces regular a través de leyes, de normativa, y de fiscalizar que esa normativa se cumpla, ¿ya? Generalmente lo que busca la regulación económica del Estado es que no se produzcan excesos en la economía, se lo mencionaba anteriormente, que no se produzcan excesos de concentración económica, que finalmente se cumpla la lógica de libre comercio y de libre competencia. Y también cumple un rol de estabilización, sobre todo en momentos de crisis. Hay instituciones que ya vamos a estudiar que cumplen un rol específico para tratar, ¿no es cierto?, de abordar situaciones donde se desestabiliza la economía por factores externos, como por ejemplo una pandemia o una guerra entre Rusia y Ucrania en Europa. Cuando esas situaciones desestabilizan la economía nacional, provocan fenómenos como la inflación. Hay instituciones económicas autónomas en Chile que tienen una función de estabilización y el Estado actúa a través de esas instituciones para tratar de que esto no se salga de manos, ¿ya? Y vamos a estudiar precisamente esas instituciones que tienen un rol de regulación y de estabilización. Pero antes nos quedaba, ¿no es cierto?, esta colita de la otra función que cumple el Estado en la economía, que es gestionar sus empresas. Ya lo mencionamos, yo les nombré varias de estas empresas, ENAP se las mencioné, la Empresa Nacional de Petróleos, Codelco, el Metro de Santiago, que también es una empresa pública. Esas empresas funcionan como una empresa privada, pero el Estado las regula, las norma y nombra a sus directores. El Estado está a cargo de la administración de esas empresas, ¿ya? Por lo tanto, define las políticas estratégicas de esas empresas. Y ahora sí, revisemos entonces cómo interviene el Estado, cómo estabiliza, cómo regula la actividad económica. Para eso debemos dividir, ¿no es cierto? La intervención del Estado la conocemos como política económica, pero dentro de esa política económica encontramos dos subgrupos de decisiones y de intervenciones del Estado en la economía. Una que conocemos como política monetaria y otra que conocemos como política fiscal. La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central y la política fiscal son las decisiones que toma el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. ¿Ya? Eso es política monetaria, el Banco Central. Y ya vamos a estudiar qué hace el Banco Central.
Política fiscal, las decisiones que toma el gobierno a través de los dos ministerios sectoriales, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? En conjunto, política monetaria y política fiscal dan origen, ¿no es cierto?, o en su conjunto constituyen la política económica del país. Veamos la política monetaria. La política monetaria la define el Banco Central. El Banco Central, la Constitución chilena lo define como un organismo autónomo que tiene patrimonio propio, que tiene un carácter técnico y se denomina Banco Central. Y su principal función será velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos del comercio exterior. Tiene un montón de otras labores específicas, por ejemplo, imprimir los billetes, imprimir la moneda, preocuparse de la circulación de la moneda. Se habrán dado cuenta que todas nuestras monedas dicen Banco Central de Chile. ¿Ya? Fíjense, es un organismo autónomo, toma decisiones propias de carácter técnico para dar cumplimiento a su función de mantener estable la moneda. Cuando hay un fenómeno como el actual de inflación, de alza generalizada en los precios, eso desestabiliza la moneda y el Banco Central interviene. Y quizá alguno de ustedes ha visto cómo interviene el Banco Central, aumentando la tasa de interés. La tasa de interés es lo que nosotros pagamos por un préstamo de dinero, lo que los bancos cobran por prestar dinero o lo que los bancos pagan por nuestros ahorros, porque la tasa de interés cumple esa doble función. La tasa de interés, ¿no es cierto?, es lo que nos pagan a nosotros por guardar plata en el banco, y la plata, ¿no es cierto?, crece, ¿no es cierto?, y nos pagan un poquito por tener esa plata ahí ahorrada. O si yo pido un préstamo, tengo que pagar ese interés al banco, que es el cobro que me hace el banco por prestarme ese dinero, ¿no es cierto? Cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, lo que quiere es mantener controlada la inflación. ¿Por qué? Porque las personas, como es más caro endeudarse y sale caro pedir un préstamo, la gente prefiere no endeudarse. Y con eso se controla el consumo. Se controla el consumo y con eso la inflación tiende a bajar. Al revés, cuando el Banco Central quiere incentivar el consumo, baja la tasa de interés y hace más barato el acceso al crédito. ¿Ya? Pero ahí es cuando la inflación está controlada. ¿Ya? Cuando la inflación no está controlada y tiende a subir, el Banco Central toma esa decisión. Velando siempre por la estabilidad de nuestra moneda, porque no se pierde el poder adquisitivo de la moneda, del peso chileno. La inflación tiene como principal repercusión, chicos y chicas, que disminuye el poder adquisitivo de las personas. Por lo tanto, se desestabilizó la economía. Y ahí el Banco Central es el que tiene que tomar decisiones por ley. La Constitución lo señala así. La Constitución sienta la base, ¿no es cierto?, de la existencia misma del Banco Central y dice que una ley especial determinará su composición, organización, funciones y atribuciones. Y esa ley tendrá rango constitucional, es una ley orgánica constitucional. Y luego vamos a esa ley orgánica constitucional y encontramos el detalle de las funciones y atribuciones que tiene el Banco Central. ¿Ya? Que como les digo, las podremos resumir en eso. Velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco Central, chicos y chicas, es el que regula la moneda extranjera, el circulante extranjero en Chile. Compra y vende dólares, euros, monedas extranjeras. Y las pone a disposición del mercado interno. ¿Ya? Eso con el Banco Central. Recuerden, el Banco Central determina política monetaria. Ahí ustedes encuentran, ¿no es cierto?, con más detalle esas funciones. Fija las tasas de interés, ya se los mencioné. Administra el oro y las divisas extranjeras. Es el banco de bancos. Es el banco que regula la actividad de los demás bancos. Por ejemplo, fijando la tasa de interés. La tasa de interés la fija el Banco Central y los bancos comerciales, como el Banco de Chile, el Banco Santander, el Banco BCI, replican eso y cumplen la normativa que determina el Banco Central. Suministra y regula el efectivo, el circulante, los billetes y la moneda, también se los comenté. Emite el papel moneda, lo mismo. Y es un agente fiscal con atribuciones en materia económica. Ahí abajo ustedes encuentran lo que yo les expliqué sobre la tasa de interés. Cuando el Banco Central baja la tasa de interés, lo que busca es aumentar la demanda y el consumo.
En cambio, cuando el Banco Central sube las tasas de interés como es actualmente, significa que el Banco Central quiere disminuir la demanda y el consumo para lograr controlar la inflación y hacer que baje la inflación. Eso es política fiscal, política monetaria. Y nos quedaba la política fiscal, que es la que determina el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, y que son las decisiones económicas del gobierno, del Estado, ¿no es cierto? Porque el Banco Central, si bien es estatal, es autónomo. En cambio, las políticas que directamente toman la clase política y el gobierno de turno eh, se encausan en otras instituciones. Yo diría sobre todo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. ¿Ya? Eh, Primero, en la política fiscal, ¿no es cierto?, es fundamental que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, determine cuál va a ser el presupuesto del Estado, en qué se van a gastar los recursos. Para eso, primero, el Servicio de Impuestos Internos debe hacer una proyección de cuánto se recaudará a través de impuestos en un año. El Estado también puede decir, quiero recaudar más dinero, voy a vender una empresa pública. La voy a poner en el mercado y se la voy a vender a un privado. Y ahí tengo que determinar, ¿no es cierto?, y a cuánto la voy a vender. ¿Cuánto me van a aportar las empresas que yo administro? ¿Cuántas serán las utilidades que me va a reportar Codelco, por poner otro ejemplo? ¿No es cierto? No me alcanza y necesito implementar esta política pública. Hay un serio problema de vivienda en Chile y necesito construir más vivienda. Voy a pedir un préstamo. El Estado va a pedir un préstamo internacional, generalmente al Banco Mundial. Banco Internacional, ¿no es cierto?, que hace préstamos sobre todo a economías en desarrollo como la economía chilena, en vías de desarrollo. Eso lo tiene que determinar ¿quién? El Ministerio de Hacienda. ¿Cómo va a cubrir, ¿no es cierto?, los gastos del presupuesto nacional? Ahí yo les puse las principales autoridades económicas del Estado. ¿Ya? Ese presupuesto determina los ingresos y los egresos, los gastos y las ganancias que va a tener el Estado en un año. ¿Y en qué va a gastar? ¿Cuál va a ser la política social? ¿Va a gastar más en educación o más en salud? ¿Va a aumentar esas partidas? ¿Va a disminuir en esto otro? El presupuesto, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado, el presupuesto para el sistema judicial. La seguridad es un problema, habrá que destinar más recursos, ¿no es cierto?, a carabineros, sí o no. Esas decisiones las toma el presidente de turno con su ministro de Hacienda, ¿ya? También participa el Ministerio de Economía, que se preocupa más bien de la economía interna, ¿ya? La microeconomía, ¿no es cierto? Incentivar el turismo, las distintas actividades económicas, las industrias, la actividad agrícola, etc. Eso, Ministerio de Economía. Hay una tercera institución que es autónoma, así como el Banco Central, que se preocupa también de regular el mercado financiero. El mercado, por ejemplo, de las AFP, el mercado de la banca, el mercado de los seguros, que es la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, Comisión para el Mercado Financiero. Se preocupa también la Comisión para el Mercado Financiero de regular a las empresas y evitar excesos, ¿no es cierto?, en cuanto a monopolios, a oligopolios. La Comisión para el Mercado Financiero tiene una política antimonopolios y trata, ¿no es cierto?, de regular eso. Tiene atribuciones en cuanto a determinar si una empresa puede comprar otra empresa y pueden fusionarse o no, si eso atenta o no contra las políticas de libre competencia. Esas cosas, esa fiscalización y esa regulación la tiene a cargo la Comisión para el Mercado Financiero. Y esas, diría yo, son las tres autoridades económicas que determinan la política fiscal ya del país. Recordemos, para cerrar, ¿no es cierto? Yo voy a adelantar un poquito este diagrama que les presenté al comienzo, para que no olviden que la política económica de un país, en este caso de Chile, está constituida por la política monetaria determinada por el Banco Central y por la política fiscal determinada por el gobierno de turno a través del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía y también de la Comisión para el Mercado Financiero.
Y con eso terminamos esta clase sobre la economía de mercado, su funcionamiento específico en nuestro país. Espero que le haya sido de mucha utilidad esta sesión y los dejo invitados a una siguiente clase, videoclase, ¿no es cierto?, de historia y ciencias sociales. Ha sido un gusto y que estén muy, muy bien. Chao, chao.